Cordial saludo, mis hermanos. Dios me los bendiga poderosamente. Y qué gozo es poder encontrarnos una vez más en este espacio de enseñanza bíblica. Hoy continuaremos con nuestro curso de resolución de conflictos. Y hemos llegado a la parte eh, crucial, y es precisamente la de restaurar humildemente a nuestro hermano. Así como lo dijo Jesús en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Entonces, este texto nos recuerda, mis amados hermanos, algo esencial. El objetivo de la confrontación no es ganar un argumento, hermanos. Es ganar a tu hermano. Así que esa es como tal la clase que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Que el Señor nos guíe en este espacio. Y como lo vistes en el texto, allí habla que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Eso lo dice la versión Reina Valera. Pero mira cómo lo dice otra versión. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Así que en la clase de hoy vamos a ver qué significa restaurar. ¿Por qué se debe hacer cara a cara? ¿Cómo discernir cuando un pecado es demasiado serio para dejarlo pasar? Y todo esto lo vamos a ver obviamente a la luz de la palabra de Dios y con aplicaciones prácticas de matrimonio, familia, trabajo, iglesia. Así que, mis amados, acompáñenme y abramos la Biblia. Y como lo estás viendo en tu pantalla, ahí está. Y te pido que te fijes bien lo que Jesús hace y está enseñando aquí. O sea, cuando el hermano peca contra ti, la primera reacción natural que se suele tener es hablar mal de esa persona, de él, de tu hermano. Es contárselo a otro. O en su parte peor, ¿verdad? Cuando nosotros ignoramos a esa persona. Allí lo que estamos haciendo es que estamos complicando el asunto. Pero mira cómo lo dice Jesús. Jesús no da otra instrucción. Él dice, ve y habla con él a solas. Por eso lo subrayo en negrilla, hermano, a solas. Porque el propósito no es humillar, no es vengarse, ni es ganar la discusión, sino es algo mucho más glorioso, hermano. Es ganar a tu hermano. Es decir, recuperar la relación, restaurar la comunión. Así que si eres un esposo que se siente que está hiriendo con su actitud a su esposa, no deben guardárselo, deben hablarlo. No, no inviten a un tercero en primera instancia. Busquen hablarlo, porque la instrucción bíblica es habla con él o con ella directamente, en privado, con espíritu de mansedumbre. Si un padre nota que su hijo está en esa etapa de la rebeldía, no es sabio que lo ignores. No es sabio que dejes pasar el tiempo y que lo cure. No, debes hablar cara a cara, en amor, buscando la restauración. Así que vamos a continuar porque el conflicto como tal, el conflicto ofrece oportunidades únicas para servir a la gente. Cuando hay otras personas agobiadas por problemas y presiones, Dios a veces nos usará para alentarlas y ayudar a llevar sus cargas. Así que cuando pensamos en conflicto, mis amados, solo en algunos casos solo hay personas que lo miran como obstáculo, dolores de cabeza, situaciones difíciles,
al que quisiéramos evitar. Pero mira, hermano, la palabra del Señor nos enseña algo completamente distinto, que el conflicto es una oportunidad para servir. Como lo dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que si tú te fijas bien, cuando alguien está cargando, ¿verdad?, un problema, o más bien él está cargando la dificultad, está atrapado. Y la Biblia lo cataloga que está atrapado en un pecado, porque está fuera de las cosas que Dios puede hacer. El Señor nunca nos mandó a estresarnos, nos mandó a creer en Él. Y nunca nos mandó a llevar la carga solo. Siempre nos dijo, ahí tienes a tu hermano. Pero, listo, ya estás en el problema, estás atrapado en eso. Ok, Dios puede usarnos, y esto es lo magistral de Dios. Dios puede usarnos para llevar esa carga los unos con los otros. Así que el conflicto entonces deja de ser un campo de batalla, hermano, de rivalidad, de problema, para convertirse ahora en un terreno de servicio y sobre todo de amor entre cristianos. Así que si en la iglesia, cuando vemos que un hermano tropieza en pecado, en vez de juzgarlo primeramente, ojo, como primera opción, en vez de juzgarlo y marginarlo, tenemos la oportunidad de acercarnos, hermanos, a ese hermano y restaurarlo con mansedumbre, como lo dice Gálatas capítulo 6. En cuanto al trabajo, si un compañero tuyo comete un error que afecta al equipo, en ese momento no es la oportunidad para hundirlo y tú que sobresalgas y que ganes el puesto de él. No, es ayudarlo a corregir y aprender. Si tu hijo falla, hermano y hermana, en vez de hundirlo, ¿qué tienes que hacer? Buscar la oportunidad de guiarlo en disciplina, pero sobre todo amor, y mostrarle el carácter de Dios. Así que yo te pido que imagines un hombre que se cae con una carga pesada encima. Tú puedes quedarte solamente quieto mirándolo. Puedes criticarlo por haberse tropezado, o en su defecto puedes ayudarle a levantarse y a cargar el peso. Esa es la visión cristiana. El conflicto, hermano, es un llamado a servicio, no al egoísmo. Así que, mis amados, los conflictos no son un mero accidente sin propósito. Son oportunidades, hermano, que Dios nos da previamente y usa la providencia, hermano, para mostrarnos el amor de Cristo, para servir a otros y para llevar su carga. El conflicto bien manejado puede ser, hermano, un escenario de gracia y de restauración. La persona puede ver que tú tienes al Señor. Así que, en cuanto a nuestro proceso en el conflicto, así como lo estás viendo en la diapositiva, ya hemos venido avanzando en las columnas del conflicto. Lo primero que aprendimos es glorificar a Dios. Luego a sacar la viga de nuestro ojo. Y ahora llegamos a la etapa de restaurar humildemente. Así que fíjate bien en el orden. Antes de ofrecer sacrificio, como lo dice Jesús en Mateo 5:23, Dios quiere que busquemos, ¿verdad?, la reconciliación. Y esa reconciliación comienza cara a cara, no por terceros, no por rumores, no por mensajes a distancia, sino hablando personalmente con el hermano. Así que si tu hijo te hirió, tú no puedes simplemente decirle, pórtate mejor o
o tienes que hacerlo mejor. Simplemente con imágenes, tienes que hablar. Tienes que hablar con ese hijo y acercarte y buscar que, ¿verdad? Pida perdón personalmente. Tiene que entender que falló, pecó y tiene que pedir perdón como tal. Y eso, hermano, es a donde el Señor nos quiere llevar. Lo que vamos a ver como tal, hermano, es qué significa restauración. Si es cara a cara, si alguien tiene algo contra ti, eh, hay pecados que no se pueden pasar por alto y hay otros casos como tal especiales. Entonces vamos a ver primeramente lo que significa restaurar. Ahí te lo dejo en pantalla para que tú también lo puedas ver. Pero en síntesis, restaurar, hermano, no es simplemente señalar un error. El propósito es ayudar al hermano a resolver, ¿verdad? Su camino, hacerlo volver al camino correcto. No derrotarlo en una discusión de argumentos aquí y allá. Tú no tienes la razón, yo sí la tengo. Mira, Jesús mismo mostró el principio en su enseñanza. Hermano, con frecuencia hacía preguntas, usaba parábolas para llevar a la gente a reflexionar sobre su condición y reconocer la verdad de su propio corazón. Así que por eso restaurar requiere sabiduría y Santiago lo recuerda en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, restaurar no es pelear, hermano, no es discutir, es acercarse con un espíritu de mansedumbre buscando el bien del otro. Y en la familia, ¿verdad? En el matrimonio vemos quizás una esposa que nota que su esposo está descuidando la vida espiritual, ya dejó de orar, ya dejó de congregarse, ya está visitando incluso lugares peligrosos. En vez de atacarlo con reproche, esa mujer lo invita con ternura a orar juntos y lo anima a retomar, hermanos, su liderazgo espiritual. Eso es lo que hace una ayuda idónea, y más en el Evangelio. Así que en cuanto al entorno familiar, es constante que un padre observe a su hijo adolescente que constantemente miente. Restaurar significa corregirlo, hermano. Mostrarle la gravedad del pecado y guiarlo a la verdad. No solo es castigarlo, es mostrarle, hermano, la verdad. Este es el camino correcto. Así que cuando en el entorno de la iglesia un miembro, aquellos miembros que hablan de más, ¿verdad? Necesita ser exhortado, obviamente. Pero restaurar, hermano, en este contexto no es simplemente avergonzarlo públicamente, es mostrarle cómo usar esas palabras que misma que usó para destruir, ahora usa esas palabras para restaurar, para edificar. Tienes el valor de dañar, ahora tenga el valor de edificar. Así que es como un médico que trata a un paciente, a su paciente. Su meta no es hacerle sentir culpable por haberse enfermado, pienso yo, sino aplicar el tratamiento correcto para que sane. ¿Cuál es el propósito? Que sane. Así debe ser la actitud del creyente que restaura, hermano. No destruir, sino sanar. Así que restaurar significa amar al hermano. Si lo quieres resumir en una palabra, es amar a tu hermano. Y amarlo lo suficiente como para corregirlo de manera sabia y apropiada, como enseña Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que no hay otra forma de ver cómo o qué significa restaurar. Es manejar el desacuerdo sin recurrir a disputas o discusiones que puedan intensificar el conflicto innecesariamente. Y sí, es cara a cara.
Recuerda, una de las cosas que iniciamos el curso es que cómo es que vamos a reaccionar. ¿Vamos a afrontarlo o vamos como tal a huir? Bueno, el Señor nos dice, nos enseña que la restauración genuina debe hacerse en una conversación personal. Mira cómo lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice la Biblia, repréndele. Y ese repréndele está hablando en un contexto aparte, pero está hablando, está viéndolo cara a cara. Dice, y si se arrepiente, perdónale. Entonces, el contacto directo es clave, hermano, porque evita los malos entendidos. Él me dijo, me dejó de decir, él habló, dejó de hablar. Se evita los malos entendidos y las tergiversaciones peores. En algunos casos eso es lo que agrava el conflicto, ¿verdad? Cuando no hablamos cara a cara. Hermano, estamos corriendo un riesgo importante aquí en supremacía. Un riesgo es de aumentar el conflicto, hermano, en vez de resolverlo, en lugar de resolverlo. Ahí tienes a Jacob, ¿verdad? Él se reconcilió con su hermano, mirando a los ojos en Génesis 33. José lloró y se abrazó con sus hermanos cuando se reconciliaron en el 45, Génesis 45. En cambio, cuando David no quiso ver a Absalón por años, eso terminó en una tragedia familiar, hermano. Eso lo puedes ver allá en 2 de Samuel capítulo 14, capítulo 28 y versículos 28 en adelante. Así que en el contexto de un matrimonio, un esposo que ofendió a su esposa no puede pretender resolver el asunto con un mensaje de texto. No, necesita buscarla y hablar directamente con ella. Que recuerda, no tanto fue el golpe, sino lo que Satanás colocó alrededor de esa mente ahora, colocándole ideas extrañas, y tienes que afrontar eso. Asimismo, en el contexto de la familia, si un hijo lastimó a sus padres, hermano, debe acercarse personalmente. Un simple nota, como dejándola ahí, te equivocaste. No. Se necesita un diálogo sincero. Mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, he notado esto y esto está mal. ¿De acuerdo? Entre hermanos, en el contexto de la iglesia, no basta con dejar las cosas así. El Señor manda a buscar la reconciliación, hermano, de manera directa. Hermano, es como una herida que está profunda. No se puede sanar a la distancia. El médico tiene que tocar, tiene que mirar el nivel de coagulación, el enrojecimiento, el nivel de infección, para poder tratar directamente el lugar afectado. Así es la restauración, hermano. Se hace personal, cercana y sin intermediarios innecesarios, a veces, que lo que hacen es agravar eso, hermano. Entonces, restaurar de manera cara a cara refleja, hermano, el corazón del evangelio. Dios no solo envió a un mensaje impersonal desde el cielo, no, hermano, él envió a su hijo en persona para reconciliarnos, así como lo dice el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que y si alguien peca contra ti, bueno, el texto bíblico dice el evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y quiero que observes el texto bien. Jesús está hablando en el contexto del sermón en el monte, capítulo 5 al capítulo 7. Está explicando, hermano, la verdadera justicia del reino. En los versículos
anteriores, es decir, el 21, el 22 del capítulo 5, él habla sobre el pecado de la ira y cómo el enojo sin causa se hace culpable delante de Dios. Entonces, aquí quiero que notes algo. Entonces es cuando conecta este mandamiento con adoración. No es posible adorar a Dios sinceramente, hermanos, mientras hay una ruptura no tratada con un hermano. En otras palabras, hermanos, Jesús lo que está diciendo es, la reconciliación con tu hermano es tan importante que tiene prioridad incluso sobre el acto de presentar una ofrenda en el altar. Eso significa que Dios toma muy en serio la paz entre sus hijos. La adoración no puede ser auténtica si al mismo tiempo, hermano, despreciamos o ignoramos en nuestro corazón al prójimo ofendido. Y eso pasa comúnmente en el matrimonio. Un esposo no puede arrodillarse a orar con fervor mientras guarda rencor hacia su esposa. Debe buscar primero la reconciliación. Un hijo va a la iglesia y canta con gozo, pero no pide perdón a sus padres por el acto de rebeldía. Esto es un asunto pendiente y claro delante de Dios. Necesitas arreglar las cuentas con Dios. Así que en el contexto de la iglesia no podemos levantar las manos en alabanzas mientras estamos evitando, hermano. Aparte de ser incómodo, hermano, delante de Dios está muy mal eso. Así que imagina a alguien va a entregar un regalo importante a una autoridad. Pero justo antes recuerda que tiene una deuda con otra persona. El verdadero honor sería pagar primero lo que debe y después presentar el regalo. Así enseña Jesús, hermano, en este pasaje. La adoración sincera requiere reconciliación previa. Hermano, busca la paz. Busca la paz con tu hermano. Porque la búsqueda de la paz con tu hermano no es opcional, es un mandamiento, como lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que nuestra adoración se valida con la manera en que tratamos a los demás. Y este es el punto. ¿Cómo reaccionamos si alguien peca contra ti? Bueno, ahí tienes los textos bíblicos. Tienes su palabra. Hermano, pero sí hay que hacer aquí un paréntesis de aclaración puntual. Hay pecados que son serios. En Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la palabra puntual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que echémosle un vistazo a lo que Pablo trató de decir en Gálatas. Mira, él viene exhortando a una iglesia que está confundida por falsos maestros que imponían la ley como medio de justificación. Haz esto para que Dios haga esto otro. Esa es la idea que viene tratando Pablo en Gálatas. En medio de esas enseñanzas distorsionadas, Pablo recuerda que el evangelio es gracia y libertad en Cristo, pero no una libertad para pecar. O aquí, es una libertad en Cristo. Y por eso instruye que cada uno como hermano, si cae en un pecado, los que son maduros deben restaurarlo con mansedumbre. Aquí el énfasis, hermano, es que el pecado no se ignora. O sea, el pecado se restaura. No se debe dejar, ¿verdad? Con la idea de que lo cubrimos, lo aplastamos con dureza y no, se debe restaurar. Y la clave está en hacerlo con ¿qué? Con espíritu de mansedumbre. Reconociendo que cualquiera de vosotros puede caer también, hermano. Esto significa que no todos los pecados deben ser ignorados. O sea,
Aquí sí hay que hacer una aclaración grande. Hay ofensas, hermanos, tan graves que dañan el nombre de Dios. Hay pecados que ni se nombren entre los gentiles. Hay que actuar como tal. Pero, hermano, ahí los pecados que nosotros cometemos en medio de un conflicto es no hablando al hermano, no, dejándole de escribir, romper la comunión que teníamos antes con el hermano. Entonces son cosas muy distintas. Si es un pecado de gravedad, hay otras rutas que hay que tomar y la Biblia lo dice por allá en Mateo capítulo 18. Pero yo quiero, hermanos, que tú mires cómo vas a tener los criterios para discernir cuando un pecado merece ser confrontado o no. Número 1, hermano, si ese pecado deshonra a Dios, como por ejemplo el de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que ellos mintieron al Espíritu Santo, hermano, si deshonra a Dios, ya esa es otra forma de tratar el pecado. Hermano, si entendemos esto, es fácil discernir cuando un pecado está siendo escenario para confrontarlo de inmediato. Cuando daña la relación en medio de la iglesia. Es por eso que es una de las causales de disciplina en la iglesia. Cuando se rompe la comunión entre hermanos. ¿Y qué la rompe? Una murmuración, un chisme. Entonces, cuando daña la relación, hay que confrontar. Cuando afecta a otros, como por ejemplo allá en 1 Corintios capítulo 5, donde un pecado de tolerancia corrompía a toda la iglesia. Eso es gravísimo y eso hay que tajantemente, hermano, confrontarlo. Cuando lastima al propio ofensor. Cuando lastima al propio ofensor. Por ejemplo, David en su pecado de adulterio con Betsabé, en el Salmo 32 describe cómo lo consumía por dentro, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando ya esa persona se siente tan mal que ya su aspecto físico comienza a decaer. Entonces es ahí donde nosotros vamos y confrontamos ese pecado. En el contexto del matrimonio, hermano, un esposo que vive en adulterio no puede ser expulsado con frases como es su carácter, él le pasa eso comúnmente. No, no. Ese pecado requiere confrontación y restauración. En el contexto de la familia, bueno, precisamente, ¿verdad? Un hijo que miente constantemente. Ahí veo, ¿verdad? Que se necesita corregir, ser corregido, no encubierto. En el contexto de un trabajo, un empleado que estafa o engaña a su compañero o a su empresa, hermano, debe ser como tal, o sea, no debe ser ignorado, debe ser confrontado por integridad. Y eso, hermano, es duro, es ofensivo, da vergüenza, pero toca hacerlo así para limpiar, ¿verdad?, el nombre del Señor. Así que, imagínate un fuego en el bosque. Una chispa pequeña puede apagarse con facilidad, pero si es un incendio que amenaza todo el bosque, ignorarlo no es la opción. Hermano, algunos pecados son como ese incendio, requieren intervención inmediata. Así que amar a un hermano no es mirar hacia otro lado.
cuando su pecado está destruyéndolo a él, a su vida, a los suyos y a otros. Y en Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero impetuosos los besos del que aborrece. Así que, a manera de conclusión, la confrontación no siempre es fácil de poner en práctica. Nuestra naturaleza nos lleva con frecuencias a huir o dejar las cosas así. Pero si realmente deseamos glorificar a Dios en medio de un conflicto, debemos hacer lo posible para sentarnos con la persona en conflicto y vernos cara a cara. Restaurar es un amor, es un acto de amor. Primero hacia Dios, luego hacia su voluntad y finalmente hacia la persona tratada. Y la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que trata de decir el autor de los Hebreos, que exhorta a una comunidad que está bajo presión, mano, que el conflicto interno podía convertirse en un estorbo para la fe. Por eso lo llama a seguir la paz y la santidad, porque ambas están conectadas. No podemos vivir en santidad ignorando las rupturas con nuestros hermanos. Así que si estás en un hogar que es constante, un esposo y una esposa pueden preferir no hablar para evitar discusiones, pero el silencio prolongado no trae paz, trae distancia. Así que la conclusión nos recuerda que el amor verdadero, hermano, se sienta a dialogar y a restaurar. Asimismo, en la iglesia, los conflictos entre hermanos no deben archivarse. Si amamos a Dios y a su iglesia, debemos dar el paso, a veces incómodo, de la conversación con amor. Así que, así cuando una herida es profunda, puedes cubrirla con ropa y nadie la ve, pero por dentro sigue infectándose. La confrontación, aunque duela al principio, es un acto de abrir la herida, limpiarla y permitir que sane la verdad. Así que yo culmino con lo que dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es clara la conclusión. No podemos separar nuestro amor por Dios y la manera en que tratamos a nuestros hermanos. No podemos hacer esa distinción. Así que yo creo que es muy, muy pertinente entrar a mirar esa parte y no solamente quedarse allí, sino restaurar. Quiero orar por ti. Padre, es tu palabra la cual ha hablado y nos ha recordado cuál es nuestro derecho y deber. Señor, te pido por esas relaciones que se han roto y que no se han sabido restaurar, que a través de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo restaures a cada hermano, a cada familia, a cada uno de los que están allí, Señor, en medio de un núcleo familiar. Te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición y sobre todo, Señor, que seas tú, Dios, haciendo la obra completa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias. Amén y amén.